Acompáñenme a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, y vamos a ver lo que dice. La semana pasada estuvimos viendo hasta la parte donde, si no me recuerdo, nos quedamos donde dice ustedes que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero ya no pudimos profundizar mucho en esa parte. De lo que les he estado compartiendo en cuanto a este tema, a esta porción donde el Señor Jesús comienza diciendo: oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho, les compartía que lo que el Señor Jesús está citando no es a Moisés directamente, aunque ciertamente fue por medio de Moisés que Dios dio estas instrucciones o estos mandamientos, pero lo que el Señor Jesús está haciendo es trayendo a la mente lo que los fariseos enseñaban. Entonces lo podemos ver claramente en este pasaje porque dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y en ninguna parte del Antiguo Testamento ustedes van a encontrar un mandamiento así, el de aborrecer a tu enemigo. Es cierto que sí menciona en el Antiguo Testamento: amarás a tu prójimo, pero en ningún momento dice: y aborrecerás a tu enemigo. Entonces estas palabras del Señor nos dejan ver claramente esa idea que querían expresar los fariseos al agregarle ellos a la ley de Dios alguna de las interpretaciones. Acompáñenme, vamos a ver de dónde viene este pasaje. Vamos a Levítico capítulo 19, por favor, para que veamos cuál es la porción que está citando el Señor Jesucristo. Levítico capítulo 19. Vamos a ver de dónde viene este mandamiento. Y después vamos a ver otros mandamientos que echan abajo la idea que transmitían los fariseos de amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La Biblia no enseña eso. Eso era la deducción a la que los fariseos llegaron. Levítico 19, vean lo que dice el verso 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Vuelvo a leer, dice: no aborrecerás a tu hermano, y después en el verso 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este mandamiento? Que no se debe, o que debemos amar a nuestro prójimo, que debemos pues tener cierto cuidado de él. Pero los fariseos habían agregado: y aborrecerás a tu enemigo, pero eso no dice la Biblia no enseña esa parte. Sin embargo, como los judíos tenían pleito con, pues casi que con todas las otras personas que no eran judíos, es decir, había un rechazo de parte de los judíos hacia todos los que son del pueblo gentil. Entonces para ellos era fácil, entre comillas, decir: bueno, ama a los que son de tu país, los que son tu prójimo, tu parentela, pero aborrece a todo aquel que es tu enemigo. Vamos a ver dos pasajes más antes de entrar al siguiente, la siguiente explicación. Éxodo 23. Aquí vamos a ver cómo estos dos pasajes que vamos a leer ahorita nos dejan claramente la enseñanza que no debemos de aborrecer a nuestro enemigo, como lo enseñaban en algún momento los fariseos. Éxodo 23, versos 4 y 5, vean lo que dice: si encontrares al buey de tu enemigo o a su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Entonces esto para nada tiene que ver con aborrecer a tu enemigo. Más bien el Señor está diciendo que se le ayude, que en algún momento está la posibilidad de ayudar a aquel que te aborrece, de ayudar a aquel que sea considerado tu enemigo. Entonces la segunda parte que le habían agregado a los fariseos de aborrecerás a tu enemigo, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que aún ante nuestros enemigos debemos nosotros reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. El siguiente pasaje que vamos a ver es Proverbios 25, un pasaje que también nos va a ejemplificar acerca de la ayuda que nosotros debemos de dar a nuestro enemigo. Proverbios 25, versos 21 y 22 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová
te lo pagará. Este segundo pasaje, cuando dice ascuas amontonará sobre su cabeza, un pequeño paréntesis para nada más para comentar lo que se entiende que el autor quiere decir es que harás que tu enemigo se avergüence, le dé pena de que él ha sido una mala persona y tú le estás respondiendo con un bien, tú estás haciendo un bien a pesar de que él te ha hecho mal. En otras palabras, es como decir, si tú tratas bien a tu enemigo, a él le va a dar vergüenza de la forma en que él se ha comportado contigo, es lo que da a entender. Pero nos estamos enfocando en el verso 21, donde dice, si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Entonces, vemos que no hay un mandamiento como tal de aborrecer a nuestro enemigo, sino antes bien de ayudarle cuando nosotros vemos que está en alguna necesidad. Ya que pudimos ver estos dos contrastes entre amar al prójimo, como lo leímos en Levítico, y estos dos pasajes donde se nos manda ayudar al enemigo, ya con esta idea, con esta breve explicación de cuál era más o menos la forma en que los fariseos enseñaban a la demás gente que debían comportarse, podemos entonces entender más claramente aquel pasaje cuando este hombre le dice al Señor Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice, bueno, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que tú entiendes? Y este hombre le dice, bueno, que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le dice que el segundo mandamiento es semejante a ese, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces acompáñenme a Lucas 10 porque es interesante ver cómo lo menciona, es decir, las palabras son precisas y vale la pena que leamos tal cual sucedió esta historia. Lucas capítulo 10, vamos a ver lo que dice a partir del verso 25. Dice que un intérprete, verso 25, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué este hombre preguntó quién es su prójimo? Por lo que leímos un poco antes en Levítico capítulo 19, donde se da el mandamiento de amar al prójimo, pero vean lo que dice este pasaje. Dice, no aborrecerás a tu hermano. Para un judío, ¿quién era su hermano? Pues otro judío, no un gentil, sino alguien cercano a él. Y después dice en el verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, es decir, a otro israelita, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, esta palabra prójimo, la idea que da es de alguien cercano, alguien que está cerca de ti. De hecho, la palabra en el griego, la palabra que se utiliza en el griego, uno de los significados es justamente cerca, se puede utilizar como cerca, es decir, que algo está cerca. Entonces, el prójimo se da a entender que es alguien cercano. Por eso es que aquí este pasaje que estábamos leyendo en Lucas, dice que este hombre, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué queriendo justificarse a sí mismo? Porque él era de la misma idea que vimos hace un ratito. Amar a tu prójimo es al que está cercano a ti, pero puedes aborrecer a tu enemigo. Entonces, muy posiblemente lo que esperaba este hombre, que el Señor Jesús le respondiera cuando le pregunta quién es mi prójimo, es que le dijera, bueno, pues otro israelita, un familiar tuyo, tu vecino, alguien que vive cerca de ti, pero puedes aborrecer a las personas que no son judíos. Entonces, en respuesta a la pregunta que hace este hombre cuando le dice, ¿y quién es mi prójimo? Es que el Señor Jesús cuenta la siguiente historia. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Fíjense, se asaltan a un israelita
y entonces pasa otro israelita, quien se supone debía haber sido su prójimo, alguien cercano, y sigue de largo el sacerdote. Después pasa un sacerdote, después pasa un levita. Se supone también que el levita era prójimo, alguien cercano, eran del mismo pueblo, pero viéndole pasa de largo. Y después pasa un samaritano. Y en Juan, cuando el Señor Jesucristo tiene esa plática con la mujer samaritana, la mujer, ella aclara que dice que entre judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces, cuando el Señor Jesús aquí cuenta que un samaritano es el que se detiene a ayudarle, eso debió haberles caído pesado a los que estaban oyendo esa historia, porque decían, ¿cómo un samaritano va a ayudar a un judío? Ellos veían a los samaritanos como alguien inferior. ¿Cómo alguien inferior va a ayudar a alguien superior? Entonces dice el Señor Jesús que es el samaritano quien se detiene a ayudarle, pero vean, dice después en el verso 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Fíjense lo interesante, dice, ¿quién de ellos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Entonces, la pregunta del Señor Jesús es muy especial porque le está diciendo, no le dice, ¿quién te parece el que estaba herido era el prójimo y quién te parece que lo amó? ¿Quién amó a su prójimo? Eso es la pregunta que comúnmente, al menos yo haría, porque están hablando de quién es mi prójimo para que lo ame. Entonces tú ves al que está herido y dirías, el que está herido es tu prójimo. Pero el Señor Jesús no pregunta eso, el Señor Jesús pregunta, ¿quién te parece que fue el prójimo del que estaba herido? En otras palabras, ¿quién te parece que de este israelita que estaba herido, quién te parece que fue alguien cercano a él? ¿Quién te parece que fue alguien que se acercó, quien tuvo cuidado de él? Y la respuesta de este hombre es el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Qué interesante es que el Señor Jesús, la enseñanza que le está dejando a estos hombres es que el quien tú consideras tu prójimo a veces no lo es, a veces de quien menos te espera recibir ayuda es quien te la da. Entonces le dice, ¿quién es su prójimo? Pues el que le ayudó, el que usó de misericordia. Entonces a veces te esperas algo de la familia, de algún amigo, de alguien que se dice que es cercano a ti, y resulta que no son ellos quien te ayudan porque realmente no son tu prójimo, no son alguien cercano, que tendrían que serlo y más si es que profesan la fe cristiana. Pero realmente tú puedes darte cuenta quién es tu prójimo o quién es cercano a ti cuando esa persona te demuestra, no con palabras, sino con hechos, la cercanía que tiene a ti. Entonces, es lo que el Señor Jesús les está enseñando en este pasaje y lo entendemos un poco mejor por lo que acaba de decir. Oísteis que fue dicho, los fariseos decían, ama a los israelitas, pero aborrece a todos aquellos que no son israelitas, que ellos los consideraban como un enemigo. Regresemos a Mateo capítulo 5, ya con esto nos deja un poco más amplio el panorama para poder entender lo que el Señor Jesús va a comenzar a citar aquí. Dice entonces Mateo capítulo 5, verso 44, dice, pero yo os digo, el verso 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Todo lo contrario a lo que los fariseos enseñaban. El Señor Jesús dice, ama a tu enemigo. ¿Y qué es amar a tu enemigo? Es procurar el bien de alguien. Eso es amar. Cuando la Biblia nos enseña que Dios nos amó, esa expresión de amor muchas veces la lleva a la acción que tomó Dios a nuestro favor, que fue dar a su Hijo. Entonces, vuelvo a lo que les decía hace un momento, es muy fácil decirle a alguien te amo, pero no siempre se demuestra. La misma Biblia dice, améis o amad o amen. Dice, no amen de palabra, sino de verdad, en hecho y en verdad. Insisto, es muy fácil decirle a alguien te amo y después no demostrar ese amor. Es mejor a veces no decirlo, y no estoy diciendo que sea lo ideal no decirlo, pero a veces es mejor no decirlo, pero demostrarlo, que decirlo y con nuestros hechos negar que realmente amamos a esa persona. El Señor Jesús está diciendo, ama a tu enemigo, es decir, toma una acción a favor de aquel que se ha considerado tu enemigo. ¿Cuáles serían esas acciones a favor? Vean lo que dice después. Dice, bendecid a los que os maldicen. No debemos responder o pagar con la misma moneda. Si me maldijo, pues yo lo maldigo a él. No, aquí dice, si alguien te maldice,
entonces tú bendícelo. Ahora, tenemos que entender esta palabra de maldecir en su contexto más amplio o en su significado más amplio. Muchas veces, al menos a mí me pasa que cuando escucho esto de el que te maldiga, al menos yo pienso que es cuando alguien te dice maldito seas, pero no se refiere solamente a eso, se refiere incluso a aquel que habla mal de ti, porque eso es mal decir o decir mal de alguien. Aquel que habla mal de ti, aquel que te calumnia, aquel que te insulta, lo menos que tú puedes hacer es responder de la misma manera. Y no me estoy refiriendo a que ahora tú hables mal de él, a que ahora tú lo calumnies, sino que ahora tú hagas un chisme. ¿Tú crees que vino fulano y me dijo esto? ¿Tú crees que vino fulano y me insultó? Estás pagando con la misma moneda. Si alguien te insultó, si alguien te ofendió, tú no digas nada, es decir, no lo cuentes a otras personas. Dile a Dios que tú bendices a esa persona, porque de alguna manera estarías pagando con la misma moneda. Oye, ¿tú crees que vino fulano y me dijo de cosas, está loco? Yo ni le hice caso, le dije que se largara. Estás pagando igual, estás haciendo lo mismo, no estás reflejando la obra de Dios en tu vida. Si alguien viene y te insulta, te ofende, te dice de cosas, te dice de groserías, guarda silencio y bendícelo. Señor, yo bendigo a esta persona, tú trata con él, demuestra de tu amor, que tu espíritu lo alcance. Y si alguien viene y te dice, oye, ¿qué pasó? Oí que estaban gritando, ¿quién vino? Ah, mira, una persona vino, pero no le hagamos mucho caso, mejor vamos a platicar otra cosa. Ahí estás realmente reflejando el amor de Cristo, reflejando el amor a tu enemigo. De poco sirve, como muchas veces incluso los cristianos tenemos esta muletilla, decimos, te lo digo para que oremos. No, la verdad es que muchas veces esa no es la intención. La intención es llevar y traer chismes y eso está muy mal. Debemos de ser prudentes, debemos ser sabios, debemos de actuar de una manera correcta. ¿Cuál es? Si a mí me maldicen, yo bendigo. Yo trato de decir cosas bien o desearle cosas bien por medio de una bendición a esa persona. Después dice también, haced bien a los que os aborrecen. Ahí está también una acción, tomar una acción a favor de aquellos que te aborrecen. Y termina diciendo, bueno, este versículo, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué interesante es que el Señor Jesús diga, ora por aquellos. ¿Por qué? ¿Por qué nos pediría el Señor Jesucristo que oráramos por esas personas, por aquellos que hablan mal de nosotros, que nos ultrajan, que nos persiguen, que nos aborrecen, que se han constituido como nuestros enemigos? Yo creo que hay dos opciones que son válidas las dos. Una es porque el orar por esas personas refleja nuevamente el carácter de Dios en mi vida, como lo hizo el Señor Jesucristo cuando estaba siendo crucificado y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está el orando por sus enemigos. Yo creo que esa sería una de esas partes, que uno refleje el amor de Dios en nosotros, el carácter, la obra de Dios en nuestras vidas, pero también porque yo creo que si Dios te pide que ores es porque Él va a responder a esa oración. Ahora, esa oración no se trata de decir, Señor, que caiga fuego del cielo y lo consuma. No se trata de pedir una oración así. Escuchaba de un hermano que se llama Don Kistler, si no me parece, si no mal recuerdo, y este hermano decía que cuando se dieron los atentados en el 9/11 allá en Estados Unidos, cuando las Torres Gemelas, muchas iglesias se unieron para pedir justicia, es decir, que Dios hiciera justicia a estos hombres, a los talibanes, que es quien se entiende que fueron los autores del atentado. Entonces este hermano decía, ¿cómo nosotros, como seres también pecadores, podemos decirle a Dios, Señor, haz justicia? Es decir, véngate de esas personas, ahora tú haz algo, ahora tú hazles mal a esas personas. ¿Por qué? Porque lo que estamos pidiendo para otros también sería para nosotros. ¿Cómo le podría yo decir a alguien, Señor, esta persona vino y me insultó, que caiga fuego del cielo y lo consuma? Dios podría decirme, ¿y tú nunca me has ofendido a mí? ¿Tú nunca me has faltado a mí? ¿Tú nunca me has fallado? ¿Nunca has cometido un pecado delante de mí? Pues yo tendría que decirle, sí, Señor, yo también he pecado en contra de ti. Entonces también puedo enviar fuego y que te consuma a ti. Y diré, no, Señor, no, perdóname. Entonces no puedo yo pedir el mal para otra persona, porque sería como pedirlo para mí, porque yo también he fallado, porque yo también he ofendido a Dios con mis pecados. Entonces cuando dice aquí que oremos por esas personas, es pedir algo bueno. Señor, ten misericordia de ellos. Señor, perdónalo. Mira, él no te conoce y pues se enojó y tuvo una reacción equivocada, pero Señor, perdónalo. No le tomes en cuenta este pecado. Esteban, aquel de los diáconos que fue apedreado, poco antes de morir les dice, Señor, perdónalos,
no les tomes en cuenta este pecado. Ahí podemos ver, esa es la llenura del Espíritu Santo. Él dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo no necesariamente es hablar en lenguas o caerte o reírte o que ores por alguien y esa otra persona se caiga. La llenura del Espíritu Santo principalmente se nota cuando tú obras de la manera en que Cristo lo haría, porque la Biblia dice que Él fue lleno del Espíritu Santo. Él dijo, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, para liberar a los cautivos, para pregonar lo que Él menciona, ¿no? Entonces, la llenura del Espíritu Santo no dijo para que yo ponga mis manos y la gente se caiga, no, es para reflejar la obra de Dios en tu vida. Entonces, Esteban, lleno del Espíritu Santo, lo que hizo fue decir, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, es lo que nosotros tendríamos que orar por esas personas. De esa manera estaríamos nosotros reflejando el amor de Cristo. Y vean lo que dice después, porque es impresionante este verso que está en medio, cómo une las dos partes que vamos a ver ahorita. Dice después en el verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esto no quiere decir que tus obras son las que te permiten ser hijo de Dios, sino lo que está diciendo es que tus obras son el testimonio de que eres hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si nosotros podemos ser hijos de Dios, es porque creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, entendiendo lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, si tú oras por tus enemigos, si haces bien al que te hace mal, si bendices al que te maldice, si amas al que te aborrece, entonces eso es un reflejo de que eres hijo de Dios. Si tú dices que eres hijo de Dios, si tú dices que eres cristiano, si tú dices que vas a la iglesia, pero aborreces al que te aborrece, maldices al que te maldice, pagas mal por mal, y en lugar de orar cosas buenas pides cosas malas, entonces no eres realmente hijo de Dios. Es lo que dice el Señor Jesús. Estas obras son el reflejo de que verdaderamente eres un hijo de Dios. Si tú no tienes estas obras, si tú estás haciendo lo contrario, discúlpame, pero no eres hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que dar evidencias, el mismo Señor Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Un buen árbol no puede dar mal fruto. Un hijo de Dios no puede dar mal fruto. Un mal árbol no puede dar fruto bueno. Un hijo del diablo no puede ser una buena persona en el contexto en el que lo estamos entendiendo. Entonces, el fruto o el reflejo de que somos hijos de Dios son nuestras obras, no lo que digamos. Decir soy cristiano, soy hijo de Dios, voy a la iglesia, me congrego a todas las reuniones que convocan, eso no te hace cristiano. Lo que realmente te hace cristiano es que tu vida refleje la vida de Cristo, la obra del Espíritu Santo en tu vida. Por eso el Señor Jesucristo dice aquí en este verso, si tú amas a tu enemigo, bendices al que te maldice, le haces bien al que te aborrece y oras por los que te persiguen, esa es la evidencia de que eres un hijo de Dios. Y vean después el ejemplo que pone el Señor Jesucristo. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, nosotros podemos ver que Dios permite que el sol alumbre sobre buenos y malos. No es que tú veas a una persona que va ahí y vaya como una sombra sobre él y digas, es que él no cree en Dios, por eso a él no le resplandece el sol. No, sobre malos y buenos. Y llueve, la lluvia cae sobre justos e injustos. Entonces, de alguna manera hay una provisión de parte de Dios aún para las personas malas. No bendición, eso es otra cosa, pero sí una provisión. Dios provee lluvia aún para la gente que es mala. Entonces, el mismo Señor nos pone el ejemplo. Él hace bien, es decir, este bien que él manda, que es la lluvia es un bien porque riega las tierras y puede haber cosechas aún para las personas que son malas, aún para aquellos que no se acercan a Él. Entonces, ¿en qué posición nos pondríamos nosotros si yo pienso al que me hizo mal, yo le pago mal? Ni Dios ha hecho eso. Es más, el castigo o el juicio que Dios puede enviar sobre las personas no es porque Él sea malo, sino porque es lo que las personas están cosechando, es lo que ellos sembraron, es lo que ellos van a cosechar. Pero nosotros no somos los indicados para que nosotros podamos
pedir un juicio sobre esas personas, o peor aún, nosotros ser los que dictaminamos el juicio y después lo ejecutamos. Esa persona merece que yo le haga esto, que le hagan esto, y voy a ser yo quien le haga ese daño. No debemos ser así, debemos de reflejar la obra del Señor. Dice después en el verso 26, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces el Señor lo que les está diciendo básicamente es que tú tienes que ser una persona diferente, tú tienes que mostrar un carácter diferente, tú tienes que respaldar lo que tú dices que crees con tus obras, no porque tus obras te hagan salvo, pero sí porque las obras son una evidencia de que eres salvo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, si te has arrepentido de tus pecados y tu fe está puesta en el Señor Jesucristo, eres salvo. Eso es lo que te hace salvo. Después las obras que tú manifiestes son evidencia de esa salvación. Tú ya eres salvo, pero esas obras son las que evidencian que tú has creído en el Señor Jesucristo y que lo reflejas con tu vida. De poco o de nada sirve que tú digas creo en el Señor y después tu vida refleje otra cosa. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 2. Les voy a leer lo que dice este pasaje. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Estoy leyendo Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Fíjense, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es muy claro aquí lo que está escribiendo el apóstol Juan y no se anda con rodeos. El apóstol Juan no dice, bueno, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, pues no anda muy bien, pues necesita conocer. No, dice, el tal es mentiroso. O sea, es muy claro. Si tú dices que conoces a Dios, pero después no obedeces lo que sabes que tienes que obedecer, entonces estás mintiendo, realmente no conoces a Dios, sabes que existe Dios, porque aquí esta palabra de que cuando dice sabemos que nosotros le conocemos, está hablando de una comunión íntima, porque hay mucha gente que sabe que Dios existe y puede decir, sí, yo conozco, es decir, yo sé que hay un Dios y que su Hijo se llama Jesucristo y que hay un Espíritu Santo. Y es gente que puede saber el nombre de Dios o incluso saber la existencia de Dios. Pero si después no guarda sus mandamientos, no le conoce. En otras palabras, no hay una comunión íntima. Y recuerden que la comunión íntima con Dios es lo que va a reflejar o lo que en algún momento nos va a permitir la entrada al reino de Dios. El Señor Jesucristo, cuando menciona a aquellas personas que les dice, oye, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lenguas, hicimos milagros, ¿qué es lo que el Señor Jesús les dice? Nunca los conocí, nunca tuve un conocimiento íntimo, un conocimiento cercano, independientemente a las obras que ellos dicen que habían hecho. El mismo Señor Jesucristo dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti, al Padre, le dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero ese conocimiento, insisto, no se trata de decir, sí, yo sé que existe Dios y que su Hijo se llama Jesús y que tiene un Espíritu Santo. No, se trata de tener una comunión íntima. Y según las palabras de Juan, ¿qué es lo que dice aquí? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si no obedecemos a lo que Él nos dice, no le conocemos. Sabemos que existe Dios, pero no le conocemos. Únicamente vamos a decir que conocemos a Dios cuando obedezcamos sus mandamientos, cuando seamos obedientes a lo que Él nos dice. E insisto, tenemos que ser sabios con todo lo que Dios pone siempre delante de nosotros para saber cómo actuar. El conocimiento mental o intelectual de Dios, de la Biblia, es muy bueno, pero nosotros debemos ir un paso más allá y pedirle a Dios sabiduría. En pocas palabras o de una forma práctica, ¿cuál es la diferencia entre un conocimiento mental y la sabiduría? Es que la sabiduría me dice qué hacer con ese conocimiento mental. Si yo solamente tengo los mandamientos aquí, pero no los cumplo, entonces no soy sabio, entonces soy un insensato. Son las palabras del Señor Jesucristo. El que edificó sobre la roca lo compararé a un hombre sabio. El que edificó sobre la tierra a un hombre insensato. Aquel que no se esforzó en conocer la palabra, que no se esforzó en obedecerla.
Entonces nosotros, el conocimiento es muy bueno, pero la sabiduría que Dios me da me va a llevar a poder saber qué hacer con ese conocimiento, qué tengo que hacer con lo que conozco, entre otras cosas, y lo principal es obedecer lo que Él me pide que haga. Y entonces ese es el verdadero conocimiento. Cuando tú realmente obedeces lo que Dios te dice, ese es el verdadero conocimiento. De aquí el Señor Jesús es lo que está diciendo. Regresemos a Mateo capítulo 5, si es que se habían movido de Mateo. Entonces, cuando Él nos pide que nosotros amemos a nuestro enemigo, es que actuemos a favor de Él, porque es lo mismo que en algún momento hace Dios. Y más aún, mis hermanos, lo más impresionante de todo esto es que Dios nos puso el ejemplo de amar a sus enemigos. Y a lo mejor tú puedes pensar, bueno, sí, Él amó a aquellos enemigos. No, ¿sabes quién era un enemigo de Dios? Tú. ¿Tú eres un enemigo de Dios? Yo también, claro, yo también era un enemigo de Dios. Si me acompañan, por favor, a Romanos capítulo 5, vamos a ver cómo nosotros éramos enemigos de Dios y Dios nos amó y por su misericordia nos rescató. Pero a veces pensamos que los enemigos de Dios son los demonios, y sí que lo son, o que es el diablo, y claro que también lo es, pero también nosotros en algún momento de nuestra vida fuimos enemigos de Dios y Él nos amó. ¿Nos amó de qué manera? Que dio a su Hijo por nosotros, para que pudiésemos nosotros ser adoptados por Él, ser hijos de Dios y que tengamos la esperanza de la vida eterna. Romanos capítulo 5, a partir del verso 8, dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que dice aquí? Verso 10, porque si siendo enemigos, eso éramos nosotros, éramos enemigos de Dios, había una enemistad que nos separaba, y Dios muestra su amor para sus enemigos, que éramos nosotros, en que dio a su Hijo y por medio de Él nos reconcilió. Ya no hay una enemistad entre Dios y nosotros. Ahora podemos considerarnos hijos de Dios por la gracia de Dios, por la obra del Señor Jesucristo, y por la obra en la cruz, y por la obra del Espíritu Santo que está haciendo día a día en cada uno de nosotros. Sin embargo, tiene que haber evidencias de esa obra. No puedes decir yo soy lleno y estoy lleno del Espíritu Santo y que tu vida refleje otra cosa. Y ahorita nos estamos enfocando a lo que menciona aquí en Mateo capítulo 5, el orar por aquellos que nos ultrajan, que nos persiguen, en hacerles bien a aquellos que nos aborrecen, pero hay muchas otras formas de evidenciar lo que Dios hace: la prudencia, la sabiduría, el no mentir, el no robar, el ser diligente, muchas otras cosas que podemos mencionar. Entonces debemos de reflejar la obra de Dios en nuestra vida. De lo contrario, como dice en este pasaje en Juan que leímos, somos mentirosos y ni siquiera engañamos a Dios, no engañamos tampoco a la gente que nos rodea, porque finalmente se dan cuenta que solamente decimos, pero no hacemos. Los únicos engañados somos nosotros, y de verdad yo espero que podamos darnos cuenta si realmente creemos en Dios, si realmente la salvación de Dios está en nuestra vida, y si no es así, para que podamos tomar cartas en el asunto, porque nuestra vida corre peligro. Si en tu vida no hay la evidencia de la obra de Dios, entonces debemos de tener temor de Dios y decir: Señor, ten misericordia de mí, llévame al arrepentimiento, porque necesito que mi vida cambie, necesito realmente reflejar lo que el mismo Señor Jesucristo dijo: por sus frutos lo conoceréis. Y otra evidencia más es lo que dice en Gálatas, hablando del fruto del Espíritu. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es ese fruto que se tiene que ver reflejado en nuestra vida. Si no está ese fruto, entonces, como dice Juan, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Y si la verdad no está en nosotros, no somos salvos ni somos hijos de Dios. Entonces debemos de escudriñar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, y que sea la misma Biblia la que nos confronte con lo que estamos haciendo, para poder decirle: Señor, ayúdame en mi necesidad. Yo creí
que estaba bien delante de ti, pero tu palabra hoy me muestra que yo no amo a mi enemigo, que maldigo a los que me maldicen, que no le hago bien a aquellos que me hacen a mí mal y que mi forma de orar por esas personas es de una manera equivocada, pidiendo cosas malas. Entonces, tengamos eso presente, mis hermanos, para que aprendamos a reflejar realmente la obra de Dios en cada uno de nosotros y no que solamente nos engañemos a nosotros mismos. No engañamos a nadie, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ya para terminar también, una falsa evidencia de que, o creemos nosotros que una evidencia de que somos salvos es porque nos va bien, es porque tenemos dinero, porque tenemos una casa. Pensamos que por esas evidencias es que entonces Dios me está bendiciendo porque me da abundancia, porque mi familia está bien, porque estoy sano. Eso es parte de la gracia, de la misericordia de Dios que nosotros vimos cuando dice, bueno, Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. No necesariamente aquel que tiene bendición es salvo, como también aquel que le está yendo mal en alguna situación, no quiere decir necesariamente que haya un pecado. Puede ser que no, puede ser que el trato de Dios a su vida sea mantenerlo en ciertas limitaciones, como también puede ser que aquel que es bendecido, que tiene una buena economía, que sea de parte de Dios, pero no es necesariamente una evidencia. Una evidencia clara, real e indiscutible es que tú des el fruto del Espíritu, que tú obedezcas los mandamientos de Dios, no como para moralizar, no como para decir, bueno, yo obedezco para ser salvo. No, yo obedezco porque soy salvo. Como soy salvo, como Dios ya hizo su obra en mí, entonces yo obedezco a Dios, porque esa es la evidencia de que realmente somos salvos. Te invito a que esta noche escudriñes tu vida a la luz de la palabra y que puedas realmente darte cuenta si es que la obra de Dios está en ti, o mejor que nos pongamos a cuentas con el Señor, para que entonces sí podamos ser, como dice el Señor Jesucristo, para que seáis hijos de Dios. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el martes, primeramente Dios. Que descansen, que tengan un buen fin de semana.